Hola, bienvenidos a esta siguiente entrega del curso, donde vamos a profundizar en las operaciones de no valor añadido. Si hacemos un poco de memoria, en el vídeo número 5 presentamos los despilfarros clásicos que podéis encontrar en cualquier bibliografía Lean. Se definieron 7 tipos: sobreproducción, esperas, transportes, movimientos, inventario, tiempo de proceso y defectos. De acuerdo, pero ¿por qué 7? ¿No hay más? Bien, pues en esta línea vamos a ir pensando en otras operaciones de no valor que se nos ocurran y llegaremos hasta un total de 28 despilfarros. Bien, ya comentamos que algunos autores fueron añadiendo despilfarros a la lista. Yo he recopilado estos 3 de distintas fuentes: el tiempo transcurrido entre la identificación y la implantación de una mejora, el mal uso del capital humano y el mal uso del capital físico. Si nos fijamos, estos despilfarros adicionales hacen referencia a una falta de dedicación a tareas de mejora continua y a una serie de equivocaciones sistemáticas en la resolución de problemas. En este sentido, podemos tratar de concretar un poco más. Por ejemplo, el despilfarro número 8, que hemos llamado tardanza, puede deberse a múltiples causas. Vamos pues a concretarlas y a complementarlas con toda una serie de malas prácticas o, vamos a ser más positivos, oportunidades de mejora en la gestión de proyectos. Como siempre, antes de empezar a resolver, podéis parar el vídeo para pensarlas primero vosotros y luego contrastamos. Esto no es ninguna ciencia, es una recopilación mía, pero seguro que si nos juntáramos unos cuantos, con un brainstorming podríamos llegar a una lista mucho más completa. Venga, 5 segundos y a ver si coincidimos. Bien, un onceavo despilfarro que vamos a considerar es el inmovilismo. Cuando tenemos por delante una tarea que nos parece ingente, pues sea por pereza, sea por no saber por dónde empezar, sea quizás también por aversión al riesgo, cuesta arrancar y postergamos la decisión, a veces indefinidamente. Aquí la solución es aparentemente tan sencilla como tomar la decisión, salir de la zona de confort y empezar. Y una vez que damos el primer paso y ya estamos en marcha, es cuando empiezan a surgir las ideas. Es aquello de que la inspiración nos coja trabajando. Siguiente, falta de capacidad, excesiva dedicación a las tareas del día a día, que en parte puede ser por no delegar, y que no nos permiten salir del corto plazo y alzar las miras. Como podéis ver también en el vídeo 25 dedicado al QRM, es necesario disponer de una cierta sobrecapacidad en la organización para poder afrontar una dinámica de mejora continua, en la que hay que analizar problemas y tomar decisiones. Vamos a por otro, el multitasking. Del mismo modo que trabajar con grandes lotes no es eficiente, lo mismo con varias tareas simultáneas. Si intentamos estar a demasiados temas, no vamos a estar a ninguno. Lo que deberíamos hacer es ir paso a paso y priorizando esfuerzos centrándonos en tareas verdaderamente importantes y que estén bajo nuestro control, en lugar de preocuparnos y sobre todo quejarnos por cosas que no podemos resolver. Número 14. Inexperiencia de los promotores del cambio. Quizás no tanto en conocimientos técnicos del proceso como en herramientas de mejora o de gestión de equipos. 15. Muy importante, no disponer de capacidad ejecutiva, es decir, falta de apoyo e involucración de la dirección. Los máximos responsables no solo tienen que estar alineados con nuestros planes de mejora, sino que deben participar activamente actuando como facilitadores y, dado el caso, resolviendo conflictos que se puedan presentar. Aquí tenemos la falta de percepción de la magnitud del problema, sea por ausencia de datos, de mediciones o de un diagnóstico acertado. Por eso, muchas veces es interesante, y aquí dejadme que barra un poco para casa, la visión externa de un experto que dé una visión imparcial. También en este punto está muy bien ser un gran reconocedor de problemas, pero hay que saber darles la vuelta y transformarlos en propuestas de soluciones concretas y alcanzables. Las ideas deben cristalizar en un plan de acciones con plazos y responsables. Vamos con el siguiente, muy relacionado, la lejanía de los responsables y un conocimiento, entre comillas, basado en la jerarquía. Es una especie de negación de la realidad, en la que el directivo seguramente hace tiempo que no pasa por planta. El conocimiento solo se puede obtener in situ, en un análisis detallado que requiere tiempo. Por ello, este punto aboga por la descentralización y la organización horizontal. Del mismo modo que pedimos un análisis detallado, tampoco nos podemos pasar de la raya por el lado opuesto. El perfeccionismo es una forma de sobreproducción y puede retrasar los plazos. Casi nunca es necesario llegar a un 10 para pasar a la acción, básicamente porque el siguiente proceso, que puede estar a la espera, tampoco lo necesita para ponerse en marcha. Además, el perfeccionismo en un servicio puede ser incluso un defecto si terminamos abrumando en exceso al cliente.
Importantísimo la falsa analogía. El Lean no funciona a lo benchmark. Y por mucho que las experiencias previas sirvan, y aunque estemos ante situaciones parecidas, esto no nos exime de estudiar el caso particular y buscar soluciones específicas. El analista debe ser humilde y aprender del proceso concreto, en lugar de limitarse a vender fórmulas a priorísticas por mucho que hayan funcionado en otros lugares. Otro despilfarro es la llamada amnesia del paisaje o normalidad progresiva, que consiste en acostumbrarse a convivir con los problemas debido a una degeneración lenta en la que nos olvidamos o consideramos ya inalcanzables las prestaciones iniciales o potenciales. Este mismo hábito de convivir con la ineficiencia se corresponde con la falta de hábito de una dinámica de mejora continua. Y este punto es nuevamente crucial porque sin esta mentalidad proactiva, el sistema tiende a degenerar. El punto número 22 también tiene tela. Hay que ser flexible. Si le pedimos a los procesos que lo sean, también tenemos que serlo nosotros. Y esto implica no ser víctimas de decisiones prematuras. Por ejemplo, la planificación del proyecto. Pues como no, yo soy partidario de hacerla e ir ajustándola, pero no tiene ningún sentido estar condenado a un plan inicial sin la posibilidad de rectificar en función de lo que nos vayamos encontrando. Ser fiel al planning inicial por cuestiones formales desligadas de la práctica es un claro despilfarro. Más la falta de un equipo multidisciplinar, la existencia de barreras funcionales, el conflicto de intereses o de prioridades entre distintos participantes. Aquí es donde entra la organización por procesos, con objetivos e indicadores únicos para todos los implicados. Siguiente, las resistencias al cambio. Este es todo un tema, sea por incertidumbre o por la creencia de que el escenario futuro les será menos favorable. Es necesario gestionar estas reservas implicando a las personas, hasta el punto de convertirse en un requisito previo de cualquier iniciativa. Si las personas clave no están convencidas, las probabilidades de éxito son bajas, porque no vamos a contar con la necesaria colaboración. Por otro lado, las personas que manifiestan resistencias, adecuadamente gestionadas, pueden convertirse en valiosos agentes del cambio, ya que son especialmente sensibles para detectar los puntos débiles donde puede fracasar el proceso. Soluciones paliativas en lugar de resolver la causa raíz de los problemas es también despilfarro. Hay una técnica muy conocida que es los 5 porqués, donde hay que irse preguntando hasta 5 veces, o las veces que haga falta, por la causa de la causa, y así llegar a la verdadera solución y no a poner parches. El propio correctivo se puede considerar también despilfarro si se hubiera podido evitar con medidas preventivas o predictivas. Venga, penúltimo, improvisación. No tanto por no tener un plan, que también, sino sobre todo por la experimentación. Un poco de prueba-error se puede admitir en algunos casos, pero hay líneas rojas. Por ejemplo, todo lo que es inversión. Incorporar tecnología innovadora, es decir, desconocida para nosotros, está bien, pero tiene que ser fiable y estar suficientemente probada. Y luego no perder de vista nuestras ventajas comparativas, es decir, lo que sabemos hacer, pudiendo, por ejemplo, externalizar tareas que no son nuestro fuerte y donde hay empresas más competitivas. Y finalmente, persistir en procesos o iniciativas que se han demostrado erróneas. Aquí podemos mencionar la famosa trampa de los costes irrecuperables, en la cual parece que estamos condenados indefinidamente a seguir perdiendo dinero por intentar recuperar una inversión fallida. Tened en cuenta que el Lean siempre ha sido escéptico con la automatización, siempre prefiriendo medidas organizativas y rechazando las macroinstalaciones, llamadas grandes catedrales, proponiendo siempre maquinaria más flexible. Hay una frase lapidaria del mundo Lean que dice que mientras las máquinas se deprecian, las personas se aprecian. Esto está muy bien, pero creo que no hay duda que en pleno siglo XXI hay que valorar las posibilidades que nos ofrece la técnica. En esta línea podéis ver la relación del Lean con la tecnología en el vídeo 26 donde hablamos de la industria 4.0. Muy bien, pues esto es todo por el momento. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.